Sí, llegamos muy temprano. Hola, Lupita, buenas noches. Carmen, Norma, buenas noches. Hola, maestra, me voy a tardar como 5 minutos en entrar, pero ya estoy lista, ¿eh? Sí, gracias, gracias. Hoy nuestro tema que vamos a hacer, a ver de San Pablo, es cómo al Espíritu Santo da un poder especial a los que creen en Jesús. Pero Memo, ¿por qué yo no lo tengo? Pues porque no tienes la fe que tenía San Pablo. Memo, pero sigue habiendo curaciones a través de personas que el Espíritu Santo se manifiesta en ellos, sigue habiendo en la iglesia, sigue habiendo milagros, por eso tenemos la Virgen de Lourdes, por eso tenemos algunos santuarios donde se manifiestan a las curaciones físicas de las personas, aparte de las curaciones espirituales. ¿Qué se necesita para esto? Vivir como San Pablo, ¿sale? Tratar de, tratar de ser personas más alegres. A Norma no se puede conectar con su audio. Le mando un mensaje. Carmen Ceja, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Acá estoy en la tienda. Oh, qué bueno, qué bueno. Entonces ahorita no vas a poder leer, ¿verdad? No, ahorita no. Ya casi termino, ya casi me voy, pero ahorita no. En cuanto llego a la casa. Ok. Pues hoy les digo, hoy al ver este tema de San Pablo, yo quedé impactado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es verdad que todavía podemos tener la fuerza del Espíritu Santo y hacer lo que hizo Jesús en su tiempo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pues hizo el bien a todo el mundo y lo hizo de una manera natural y de una manera divina. Ese es el Jesús de Nazaret en el que creemos, en el que confiamos. Iré mi Así que altar. pues, mientras van llegando los demás, buenas noches, Marisol, buenas noches, Norma, buenas noches, Lupita, Arreguín. ¿Ya vio mi altar? Ya ¿Se ve? ahí estoy viendo al Sagrado Corazón de Jesús. Sí, así es. Ya me voy a mi cuarto, porque acá es donde hablo y todo. Ay, ya estoy lista. Ahorita, Lupita, Eh, ¿usted cree que puede hacer un milagro? ¿Usted? Usted, ¿Yo? ajá. No, mi vida, ¿cómo cree? Pero se lo pido a Dios para que lo haga. Se lo pido a mi Virgen. Hoy me hizo un milagro. Bueno, todos los días, pero hoy muy especial. Usted sabe que no me dejan andar sola en la calle, ¿verdad? Ajá, Sí lo sabe, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, que mi marido va a todas partes por mí, al mercado, bla, 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 todo, a las tortillas. Hoy no se dio cuenta y me escapé. Y me fui en camión al mandado y regresé en camión a la casa y no se dio cuenta. ¿Cómo cree? Le dije, ay, Virgencita, acompáñame. Y me acompañó. ¿No es un milagro? Así es. Oh, pues imagínense yo que apenas puedo andar y me subí al camión. Ah, precisamente lo que vamos a ver hoy es eso.
que tú y yo podemos hacer milagros todavía, igual que San Pablo, igual que San Pedro, igual que el Señor Jesús. ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? Pues Pues tener fe, primero la fe en claro. Jesús. Segundo, tener una aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida, basta. O sea, basta es que tengamos un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y tercero es dejar que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros. Es el tema que vamos a ver hoy, ¿sale? El tema que hoy vamos a ver se llama manifestaciones del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de San Pablo, apóstol. Y pues, Manifestaciones y el poder. ajá, el tema, Lupita, se llama manifestaciones del Espíritu y el poder en la iglesia y en San Pablo. Muy bien. Algo que veíamos a la semana pasada era como San Pablo decía que cuando soy más débil, soy más fuerte porque Cristo actúa en la debilidad. Pero si nos quedamos nada más con eso, sería solo una visión parcial, si no la viésemos confrontada con la manifestación del poder de Dios en San Pablo. Ambas realidades aparentemente contradictorias son simultáneamente características del verdadero apóstol. Las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes. Paciencia perfecta en los sufrimientos y también señales, prodigios y milagros. Es sencillamente la otra cara de la moneda. Por ejemplo, ¿cuándo creen ustedes que San Juan Pablo II era más santo cuando andaba con toda su energía recorriendo el mundo o cuando o cuando ya estaba ahí con tanta enfermedad, con tanto achaque que ya a veces ya no podía ni hablar? ¿Cuándo creen que se manifestaba más la fuerza del espíritu? Pues yo creo que cuando estaba sano, cuando podía andar por todos lados. Yo creo que cuando estaba enfermo. Así es. ¿Cuándo qué? Cuando estaba enfermo, dice Maggie. ¿Sí? Sí. Por eso, acuérdense, San Pablo siempre decía, cuando soy más débil, soy más fuerte, porque el ser humano nos vamos haciendo arrogantes, soberbios, vanidosos, yo las puedo, yo sé, pero en el momento de la enfermedad, sabemos que en el momento de la dificultad, sabemos que, pues, que Dios nos ayude. Yo no puedo hacer nada por mi enfermedad. Y es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuándo Jesús fue más Dios? A ver, vamos a analizar esto así nomás. Sale con esta pregunta. ¿Cuándo Jesús se veía más Dios? ¿Cuando hacía sus milagros o cuando estaba ahí en la cruz, que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Tengo sed. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuándo se veía Jesús más Dios? Cuando estaba en la cruz y que En la cruz. cuando estaba en la cruz y estaba pidiendo perdón por nosotros. Así es. Y acuérdense que nuestro Señor no vino a hacer milagros, no vino a hacer todas esas manifestaciones. Las hizo porque ya los profetas lo habían anunciado. Cuando venga el Mesías, por ejemplo, el profeta Joel decía que iba a haber abundancia de vino. Y por eso la Virgen, la Virgen Santísima le dice, hijo, no tienen vino, madre, y a ti, a mí, ¿qué? No nos dice nada el evangelista, porque es lo único que el evangelista alcanzó a escuchar. El que nos cuenta San Juan es este acontecimiento. San Juan andaba con Jesús ya. Y también andaba Pedro, Andrés, Felipe. Todavía faltaban más apóstoles. Pero
pero seguramente nuestra Madre Santísima, conociendo la Sagrada Escritura, le dijo, acuérdate del profeta Joel. Ya esto es haciéndole preguntas al texto sagrado, ¿sale? Y pues seguramente dijo Jesús, oh, tiene razón, madre, ya caigo. A ver, rápido. Llenen esas tinajas de agua hasta el borde, van y le dan una muestra al maestresala y se acabó el problema. Listo. Ah, también tú y yo podemos hacer milagros, ¿sale? Para los demás. Ah, ahí va acuérdense, para ir agarrando el tema de esta noche, la manifestación y el poder del Espíritu Santo en la iglesia, pero sobre todo en San Pablo. Algo muy importante para esto es una anécdota que cuenta el padre José Luis Martín Descalzo en su libro Razones para la enfermedad. Es un librazo, sale cuando ustedes quieran leer un super libro, lean ese libro para la enfermedad. A mí me ha ayudado mucho. Y dice el padre José Luis Martín Descalzo en una anécdota que él cuenta, que un día llega una niña con su mamá, una niña entre 7 y 8 años, y llega corriendo y le dice, mamá, 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 era un miércoles, hoy hice un milagro, mamá, y la mamá se queda sorprendida y dice, ¿cómo que hiciste un milagro, mija? A ver, tranquila, cuéntamelo más despacio. ¿Por qué hiciste un milagro? Dice, fíjate, mamá, ya ves que mi catequista está en una silla de ruedas, tiene muchos problemas de salud, y ella hoy emocionada, casi llorando, nos dijo a todos los de su grupo que nosotros somos su milagro, que cada miércoles el Señor le hace un milagro porque entre todos la llevamos al jardín, la señora daba su clase de catecismo en su casa, la sacamos al jardín, nos ve reír, nos ve jugar y dice que todos los miércoles nosotros somos su milagro. Y dice, y venía pensando, mamá, que después de que vi que tan fácil es hacer los milagros, dice, yo ya no nada más quiero hacer milagros los miércoles, quiero hacer milagros los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, los lunes y los martes. ¿Y cómo podemos hacer milagros? Es facilitarle la vida al otro, ¿sale? Hacerle la vida al otro. Esos son los milagros que podemos hacer. Imagínense ahora potencializados con la fuerza del Espíritu Santo, creyendo en la palabra del Señor Jesús, recibiendo la Eucaristía las más veces que podamos. Los que podemos diario, pues miren, bendito sea Dios. Los que nada más pueden el jueves y el domingo, nada más el domingo, está muy bien. Pero ¿no les gustaría a ustedes hacer milagros? Yo a veces hasta me la creo, sale que hago milagros. Y si no, pregúntenle a mi esposa. Luego le preguntan a mi esposa a ver si no hago milagros. A veces la hago enojada de repente. Ese es un milagro. A veces la hago emocionarse. Pero todos los días podemos hacer un milagro, ¿sale? Todos podemos hacer un milagro. Así que propongámonos con la fuerza del Espíritu Santo esta noche, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al empezar nuestra clase, que el Señor nos dé la gracia de hacer milagros todos los días. Y acuérdense, hacer milagros no es convertir el agua en vino. Hacer milagros no es levantar un paralítico de su postración. Hacer milagros es compartir tu pan con el hambriento. Hacer milagros es con ese paralítico que tú ves en la silla de ruedas, compartirle de lo que tú tienes para que ese día, a lo menos que tú te lo encontraste, él diga, Dios me ama. Dios ¿No me... lo vamos a ver, maestro? ¿Mande, Maggie? ¿No lo vamos a ver ahora? ¿Qué? A usted Sí, no lo sí, va. sí. Ah,
Bueno, Nada más que como mi esposa anda haciendo la comida y pasa, ah, ahora no me puse en la recámara, me puse aquí porque está haciendo mucho calor en la sala. ah, Pero al ratito les digo, le digo que me dé un beso para que vean. ok. Queremos conocerla. Que se asome Sí, a profe, y saludarla también. Queremos conocerla a la Lupita de sus quincenas. Hola, buenas noches. Hola, Quincenas, de buenas sus noches. mensualidades, de todo. Mucho Hola, Hola, gusto. Lupita. ella es Hola, buenas noches. Buenas Norma. noches. Gracias por Buenas prestarnos al noches. marido, al maestro. Buenas Para que noches. nos instruya. Mucho gusto, Gracias. abuelita. Adiós. Mucho gusto, abuelita. Adiós, güerita. Igualmente. Mucho Buenas gusto. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Pues todos los días, como les digo, hagamos esos milagros, ¿sale? Y recuerden esto, los milagros es facilitarle la vida al otro. Y a veces nosotros nos complicamos la vida y Pablo nunca se complicaba la vida. Acuérdense que lo que hemos ido recorriendo de San Pablo para las que apenas tienen poquitas clases integrándose en esta clase de Pablo, Pablo cuando hacía sus comunidades decía, a ver, la tarea de esta semana es que no haya hambrientos en nuestra iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuántos hambrientos hay? A ver, no, pues Lupita Reguín es rica. Es un decir, sale Lupita, yo no sé. Carmelita es rica, Norma es rica, Sara es rica, Maggie es rica, Carmen, Marisol, Soledad, Memo es rico. Ok, ¿qué les parece si ustedes les hacen una despensa a estas 5 o 6 personas que están ahí? Pero les van a dar una despensa para que no sufran hambre toda la semana. Y la gente se ponía en movimiento y en acción. Esos son los milagros que sacaba San Pablo de las personas. Y tú y yo lo podemos hacer todos los días, lo podemos seguir haciendo. Cuando tú y yo nos convenzamos de que Jesús está vivo, de que Jesús vive en ti y en mí, de que Jesús nos da de verdad su cuerpo y su sangre, como lo veíamos hace ratito en la clase de San Carlos Luanga, lo que nos da Jesús, nuestro Señor, es su humanidad. La humanidad que nos da Jesús en el sacramento de la Eucaristía es que seamos gente con la gente. Y les dije, les voy a decir una mala palabra y aquí la voy a volver a repetir porque esto tiene que quedar grabado ahí para la posteridad. Si le preguntara un mexicano a Pedro, Pedro, ¿cómo era Jesús? Ya después de que Jesús subió al cielo. ¿Cómo era Lupita? A toda madre. Así es, ¿sale? Así era Jesús. Esa era precisamente, esa es la humanidad de Jesús. Y la divinidad que nos da Jesús en su cuerpo y en su sangre es que tú y yo podemos compartir lo nuestro con el otro, que tú y yo alcanzamos a descubrir la necesidad del que está enfrente de nosotros, que tú y yo nos alegramos cuando a las personas les va bien en la vida. Tengo un amigo que tiene poquitos días que llegó de un viaje muy largo, que estuvo perdido muchos años, y ahora que estoy platicando con él, me doy cuenta que es otra persona. Y digo, los milagros existen, Señor. Los milagros existen. Y eso es lo que nos da la palabra de Dios y lo que nos da al comernos su cuerpo y su sangre. Así que les voy a empezar a compartir. Vamos a pedirle primero a esta Maggie que nos ayude con la primera diapositiva. No se crean, esa es la última. Sí, me equivoco. Profe, yo tengo una pregunta. Mande. Ahorita que usted dice que nosotros debemos alegrarnos por las otras personas, yo estoy de acuerdo en eso, pero ¿qué pasa como cuando a las personas que les va bien, como que las hace sentir mucho más
y a veces uno se calla de compartirlo porque si de por sí ya se sienten mucho o se sienten muy importantes y el reconocerlo uno o felicitarlos los hace más como, ¿cómo le diré? Pues sí, Em, más ujú. creídos. Ándale, ándale, sí, más, como más creídos, exacto. ¿Cómo ahí? Porque a mí me ha pasado o sea, no es que no me moleste a mí, pero a veces como que pienso que actúo como que me molesta, pero no, sino que yo por dentro de mi corazón yo siento como que digo, Dios mío, ¿por qué no te valoran? ¿Por qué se benefician de lo que les está yendo bien, pero no le dan el valor a Dios? Porque por eso dice San Pablo, tú, y acuérdense, estamos en San Pablo, pero podemos buscar más citas bíblicas. Dice San Pablo que cuando soy más débil, soy más fuerte porque Cristo actuó a la debilidad. Porque cuando nos va bien y nos acordamos de Dios, esa es la verdad, ¿sale? Raras son las personas que tienen una formación desde niños que les enseñan a decirle, todo es gracias a Dios, todo es gracias a Dios, todo pasa gracias a Dios. Y a algunas personas les pasa eso. Se suben en un ladrillito como el Memo en la mañana y pues se marean y les da todo vueltas y ya no saben dónde andan. Ujú, Pero, cierto. pero es eso, tú, Norma, a tratar de uno de decirle a esas personas, pues dale gracias a Dios. Todo lo que tienes es gracias a Dios. Yo siempre trato de enseñar eso a mis hijos. Cuando tienen su trabajo, cuando les va bien, cuando están tristes, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Con Dios todo se puede. Pero precisamente muchos sacamos de la ecuación a Dios en nuestra vida porque pensamos que nosotros podemos. Por ejemplo, Norma, ¿de qué color tiene los ojos? Café oscuro. Café oscuro. ¿Y de qué color eran los ojos de tu papá o de tu mamá o de tu abuelita o de tu abuelito? Que tú te acuerdes. Pues de mi mamá igual que yo, de mi Ahí papá. está, ¿sale? Ahí está. Entonces, si tus ojos son de ese color y te lo chulean, ya sabes, no es porque tú te lo hayas ganado, sino porque es una herencia, es un regalo. Y cuando nosotros vamos viendo la vida así, ¿sale? Por ejemplo, las clases que a veces algunas personas me dicen, ay, qué bonito. Yo digo, "Oh, pues el Memo no sabe nada, es el Señor el que las da, es una gracia de Dios que me dio. ¿Sale? O sea, decía Santa Teresa de Ávila, humildad es andar en la verdad. Y acuérdense, humildad es saber que tú y yo somos los gusanitos de Jacob, como dice el profeta Isaías. Humildad es andar en la verdad sabiendo que tú y yo somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. Y cuando aprendemos esto, como lo aprendió San Pablo, pues entonces la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de la palabra, la fuerza de la Eucaristía, nos van transformando y nos van transformando para transformar a más personas en nuestras vidas. Profe, ¿cuál era la lectura cuando decía que a 10 les hizo milagros y solamente 2 fueron a darle las gracias y los Uno, demás no? uno ¿A uno nomás? en el Evangelio de San Lucas. Ahorita no traigo la cita bíblica, pero según yo, por ahí queda como en el versículo 17. Y entonces así somos, no le damos las gracias cuando nos va bien. No, muchas personas no le damos gracias al Señor. Pensamos que no lo merecemos. Es capítulo 17 de Lucas, versículos del 11 al 19. Gracias, Exactamente la cita bíblica. gracias. ¿Por qué? Porque pensamos que no lo merecemos. Mm. Ellos no se regresaron porque decían, es que nosotros somos de Yahvé y Yahvé nos curó. Y acuérdense que por eso dice Jesús, ¿cómo? ¿Qué no eran 10 los que salaron? ¿Dónde Ujú. están los otros 9? Nomás un samaritano se regresó. ¿Se fijan? Sí. Aquellos, a pesar de su lepra, todavía tenían esa mentalidad de que eran judíos.
Y por eso ellos corrieron al templo. No se regresaron a darle las gracias al que les dio el tip, al que los curó. Sí, gracias. Pues acuérdense, a todos los santos, empezando por San Pablo, ha sido humilde. ¿Sale? Y para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, necesitamos la humildad. Y acuérdense, humildad es andar en la verdad. ¿Quién es Memo? Si le preguntaran a mi mamá o a mi papá, mi mamá y mi papá diría, Memo es un hijo de la China Hilaria. Así de fácil. ¿Sale? Ahí está, o sea, ese es el Memo antes de Cristo. Y el Memo después de Cristo, pues es un hijo de la China Hilaria, pero que quiere cambiar y quiere ser mejor persona cada día. Porque acuérdense que los cambios se van viendo a los 10, 15, 20 años. Hay personas que sí tienen un cambio extraordinario en un retiro, ya dejan todo su pecado, dejan todo lo mal que andaban y empiezan a vivir en la verdad. Ahí tenemos al buen Pablo, San Pablo, nuestro apóstol del que es la clase. ¿Se acuerdan, Maggie? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, va camino a Damasco, se lo encuentra y le dice, ¿quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Ah, canijo. ¿Y por qué lo persigo? Bueno, ya se queda ciego, se va. Al tercer día llega Ananías y le dice, Ananías, el Señor Jesús me mandó. Y lo bautiza y se le caen unas cosas como unas escamas de los ojos. Y desde ahí San Pablo empezó su cambio. Hay que pedirle al Señor que todos nosotros, pues ustedes ya son santas, pero todos nosotros los que todavía somos pecadores, pues que el Señor, aunque sea poco a poquito, nos dé esa gracia. Vamos a ir con Maggie a que nos ayude con nuestro tema. Acuérdense, manifestación del Espíritu y el poder en San Pablo, ¿sale? Aquí viene la primera parte, Maggie, por favor. Cristo, sabiduría de Dios y fuerza de Dios. En su discurso en el Areópago de Atenas, Pablo intentó recurrir a un discurso preparado, sazonado con citas de los filósofos paganos. El resultado fue un rotundo fracaso. Por eso, al salir de Atenas a Corinto, ha aprendido la lección y en Corinto se presentará débil y tembloroso, renunciando a los discursos de la sabiduría humana para poner su confianza en el poder de Dios. Cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios. Mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una manifestación del Espíritu y el poder. Miren, mi mamá ve los videos que subo, mi mamá, yo se los mando a mi mamá. Y el otro día me decía, oye, hijo, te escuchaste muy creído en algo que dijiste. Hace como un mes me dijo mi mamá. Y ya le expliqué, le dije, mira, mamá, a predicar es hablar de las maravillas que Dios hace en mi vida. Y ya se quedó pensando y dijo, oh, sí, dijiste algo que Dios había hecho en tu vida, hijo. Le digo, pero me oí tan creído porque me lo creo, mamá. Creo que Dios ha hecho todos esos milagros en mi vida. ¿Sale? Hay veces que a mí me ha tocado ir a algunas clases. Acuérdense que yo voy a muchas clases y a veces salgo con las personas así que llegan así como el profe Memo, arrogantes, creídos, pues no aprendo nada. Pero de la gente sencilla siempre aprendo cosas nuevas. Hoy que estuve con el doctor Juan López Vergara y platiqué mucho rato con él, aprendí algo que él me decía, acuérdate, Guillermo, yo le hice la pregunta, ¿cómo sé si Dios está conmigo? ¿Cómo sé si voy por el camino de Dios? Y me dijo, cuando eres gente con la gente.
así de fácil, así de sencillo. Y fíjense, él me podría haber dado una cátedra en griego, en hebreo, en latín, porque él es una persona así que sabe todos los idiomas de la Biblia, que ha leído mucho y me lo dijo así tan sencillito que miren, dije, wow, eso transformó mi corazón. Entonces, esa es la sabiduría que Pablo aplicaba. Ahí el Areópago, pues eran pura gente estudiada. Y Pablo dijo, les voy a hablar como ellos hablan. Y pues ya ven que cuando les dijo, y la resurrección, y eso luego nos lo platicas. Vamos a ir a pedirle a Lupita Arreguín que si nos ayuda con 2 Corintios 12 del 1 al 10, a Norma, 2 Corintios 12 del 11 al 18, por favor. Y Carmelita Ramos, 1 Corintios capítulo 2 del 10 al 16. Por favor, si Permíteme, nos ayudan. Primera de Corintios, ¿qué? Capítulo 2, Ajá, del 10 al 16. ok. Yo capítulo 12, Primera de Corintios 2. segunda, Lupita. Segunda Perdón. de Corintios, capítulo 12, del 1 al 10. Y Norma, 2 Corintios 12, del 11 al 18, por favor. Segunda de Corintios 12, capítulo del 1 al 10, 12. Lupita. 12. Ajá. Muy bien. Y pues la primera es usted, Lupita, luego sigue Norma, Y y luego Carmelita Ramos con 1 Corintios 2 del 10 al 16, para ver Bien. cómo San Pablo usa la verdadera sabiduría de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Las Señor. gracias extraordinarias que recibió Pablo. De nada sirve alabarse, pero si hay que hacerlo, llegaré a las visiones y revelaciones del Señor. De cierto creyente sé esto. Hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y yo sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras que no se pueden decir. Son cosas que el hombre no sabría expresar. ¿Estoy leyendo bien? Sí. Sí. A ese hombre sí que puedo alabarlo, pero a mí no me alabaré sino por mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería locura, pues diría la verdad. Pero me abstendré para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve en mí y oye decir de mí. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, para que me abofeteara. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me respondió: te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con todo gusto, pues, me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso me alegro cuando me tocan enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias a Lupita. ¿Quién Ah, escribió eso, maestro? ¿Pablo? Pablo, ¿Sí? está hablando de Pablo, ¿sale? Pablo está hablando de Pablo. De hace 14 años tuvo una manifestación que se fue al tercer cielo. Pues, ¿cuántos hay? Para los griegos había 7 cielos, o sea, 7 estados de vida. Pero claro, estamos hablando de la filosofía griega. Y Pablo ahí usa
filosofía griega porque les está hablando a los griegos. Acuérdense, los corintios eran personas griegas, pero para ti, para mí es Pablo igual, San Pablo, igual que Juan, el del Apocalipsis, tuvo una visión. ¿Qué es una visión? En nuestra actualidad tú y yo podemos tener visiones. La visión no es que tú y yo pensemos en un mundo mejor. Esa es una visión. ¿Sale? Una visión es que tu familia, todos los días se confiesen y comulguen. Otra visión que puede tener alguien que cree mucho en Dios es que, pues, el día que llegue la muerte la vas a abrazar. Bienvenida, muerte, a todo dar. ¿Sale? Ahí mismo, ahí mismo. Y vean ustedes, vean ustedes que Pablo dice, no les hablo de eso, porque Cristo no actúa en esas cosas. Cristo actúa en la debilidad del hombre. Por eso, acuérdense, el paralítico, en la debilidad del hombre actuó. El leproso, en la debilidad del hombre actuó. El ciego, en la debilidad del hombre actuó. En los fariseos, ¿por qué no actuó? Porque se sentían bien. Nosotros las podemos, nosotros somos. ¿En quién sí actuó? En José de Arimatea y en Nicodemo, ¿se acuerdan? Hasta ellos fueron a rescatar el cadáver del Señor Jesús y lo bajaron de la cruz y fueron y lo pusieron en el sepulcro que había hecho José de Arimatea para él, porque fueron humildes y sencillos. Pidámosle al Señor que nos libre de ese gran pecado que es la soberbia. Es el pecado que entra en todos los pecados en la vida del hombre. Y por eso tenemos que trabajar como Pablo para ser humildes. Vamos con Norma, del 11 al 18, ahí mismo en 2 Corintios, por favor, capítulo 2. Claro que sí, profe. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. He dicho tonterías, pero ustedes me obligaron. Ustedes debían haber hecho mis elogios, pues en nada me ganan los superapóstoles, aunque nada soy. Cuando estuve entre ustedes, les hice ver todas las señales del verdadero apóstol. Paciencia a toda prueba, señales, milagros y prodigios. ¿En qué pudieron ustedes sentirse inferiores a los demás iglesias? Solamente en que no he sido una carga para ustedes. Perdónenme esta ofensa. Tercera visita de Pablo. Ahora por tercera vez me preparo para visitarlos y tampoco seré para ustedes una carga, pues no me interesó por lo que tienen, sino por ustedes mismos. Y son los hijos de los que deben juntar dinero para sus padres, sino los padres para sus hijos. Por mi parte, de buena gana gastaré lo que tengo y hasta me entregaré entero por todos ustedes, amándolos más. ¿Seré yo menos amado? Está claro que no fui una carga para ustedes, pero ¿no habrá sido una así estafarlos mejor? Díganme, ¿cuál de mis enviados les ha sacado dinero? Llamé a Tito para que fuera a verlos y con él envié a otro hermano. Pues bien, ¿les sacó dinero Tito? ¿No hemos actuado ambos en el mismo espíritu y no hemos seguido la misma pauta? Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Se fijaron algo que hoy platicábamos, Maggie, en la clase, que Dios da cuando nosotros damos. Y por eso dice Pablo, amándolos a ustedes, ¿seré yo menos amado? No, porque la iglesia no es como, ya ven, hay un dicho que dice, entre menos burros, más solotes. En la iglesia no. En la iglesia, entre más personas amemos, más bien va a haber. Entre más personas participemos en las cosas de la iglesia,
pues nuestra iglesia va a crecer. Y San Pablo nos habla sobre ser humildes y sencillos, ¿sale? Siempre en la humildad, siempre en la humildad. Y acuérdense que dice Jesús, y la verdad nos hará libres, dice en Juan 8:32. Y la verdad nos hará libres. Vamos a ir con Carmelita a Primera de Corintios 2 del 10 al 16. Carmelita, por favor. Sí, con gusto. Dice, pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos pues de esto no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Muchas personas en la misma iglesia, ¿sale? Cuando empezó el movimiento de renovación carismática, ahorita se me olvidó el nombre del padre que empezó con ese movimiento. Mucha gente decía, están locos. Pero de verdad el Espíritu actúa. ¿Sale? A veces nosotros queremos agarrar a Dios y esta es la medida de Dios. No, Dios es infinito, Dios es magnánimo, excelso. No lo podemos contener en nuestro pobre corazón, imagínense. Y Él se hace chiquito para que lo tengamos ahí en nuestro corazón. La grandeza no es que el grande se haga más grande. La grandeza es que el grande se haga pequeño. Y fue lo que hizo Pablo. ¿Sale? Fue lo que hizo Pablo. Desde la palabra, acuérdense que San Pablo era un especialista en Sagradas Escrituras. Él era rabín. Él era una persona especialista. Y para que vean la humildad de Pablo, que va y le pregunta a Pedro, a Santiago, a Juan, está bien lo que quiero hacer, ¿qué les parece? Pero también cuando San Pablo tuvo que poner en su lugar a Pedro, lo puso en su lugar. Dijo, por este camino no te tienes que ir, mira, vente de este lado. Vamos a continuar con la lectura, Maggie, por favor. Profe, Mande, Norma. profe, Mande. ¿cómo dijo cómo dijo que la grandeza no es que el grande se haga grande, la grandeza es que, El ¿qué? grande, el grande se haga chiquito, el que grande como dice la palabra, tú, Norma, en Filipenses 2 del 6 al 11, Jesucristo se anonadó. Dejó su condición gracias. de Dios y se hizo hombre igual a nosotros, menos en el pecado, dice San Pablo. Vamos con Maggie. Maggie, mi palabra, Maggie, por favor. Mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una manifestación del Espíritu y el poder. Este término técnico asociado al Espíritu designa a los milagros y a la efusión del Espíritu que acompañaban a la misión de Pablo. Ya había sido prometido por Jesús a sus apóstoles. Serán revestidos del poder de lo alto.
recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Pondrán las manos a los enfermos y se pondrán bien. La predicación de Pablo debió haber sido también muy carismática. Él mismo trata de explicar esa fuerza de Dios en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Los carismas son dados para la manifestación del Espíritu. Y vamos a leer esa cita bíblica, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Quién lo quiere leer? 12 del 1 al 11. Capítulo 12. Ajá, de la primera de Corintios, del 1 al 11. El buen orden de las asambleas. Los dones espirituales o carismas. Es capítulo 12, versículos del 1 al 11, Lupita. Sí, así está. Pues adelante. Respecto a los dones. Ajá, sí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respecto a los dones espirituales, les recordaré lo siguiente. Cuando todavía eran paganos, ustedes iban a sus ídolos mudos como gente poseída. Ahora les digo que no es así con el Espíritu de Dios. Ningún inspirado puede decir, maldito sea Jesús. Y tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino guiado por el Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. En cada uno el Espíritu revela su presencia con un don, que es también un servicio. A uno se le da hablar con sabiduría por obra del Espíritu. Otro comunica enseñanzas conformes con el Espíritu. Otro recibe el don de fe. Otro que actúa el Espíritu. Otro recibe el don de hacer curaciones. Y es el mismo Espíritu. Otro hace milagros. Otro es profeta. Otro reconoce lo que viene del bueno o del mal espíritu. Otro habla en lenguas. Y otro todavía interpreta lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, el cual reparte a cada uno según quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Una pregunta capciosa, ¿sale? ¿Ustedes creen que el Espíritu que acompañó a Jesús desde la eternidad hasta el seno virginal de María y lo acompañó para moverlo en sus oraciones, para hacer los milagros, es diferente al Espíritu Santo que se nos dio en nuestro bautismo? No, No, Pienso que no. es el mismo. Es el es mismo. el mismo. ¿Y por qué nosotros no nos animamos a vivir como Cristo y como San Pablo y como todos los santos? Lo primero es que el demonio es muy astuto y nos dicen, ay, Memo, vete en el espejo, todo lo pecador que eres, todo lo malote que eres, tú no puedes ser santo. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo actúe en tu vida y te cristifique, vas a ver que vas a ser santo y santa. Es el mismo Espíritu, ¿sale? Acuérdense, a San Juan Eudes, él decía que el Espíritu Santo es el corazón del Señor Jesús, el sagrado corazón de Jesús que nosotros adoramos los viernes primeros. Ese sagrado corazón es el Espíritu Santo. Y ese es el que nos transforma. Por eso le decimos, Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón como el tuyo. ¿Sale? Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón como el tuyo. Y nosotros lo podemos hacer. Nada más es tener fe. A lo mejor si ahorita tienes una fe chiquita, puede decirte, es que yo le pido a Dios que sea diferente y no puedo ser diferente. Pero acuérdate que para que Dios actúe en tu vida, pues tú tienes que trabajar. Todos le queremos dejar a la chamba a Dios.
¿Sale? Acuérdate, Dios y hombre, hombre y Dios. Un texto de esto es cuando Jesús va caminando al monte Calvario y le ayuda a aquel Cirineo, ¿se acuerdan? Y que Sí. Jesús se deja ayudar. Y decía uno de mis maestros, Jaime Franco, que ese dejarse ayudar es para enseñarnos que es Dios y hombre, hombre y Dios. Y entonces vamos siendo transformados. A ver, Lupita Regui quiere ser santa, yo sé que es santa, pero Lupita Regui lo único que hace para ser santa es decirle al Señor, Señor, voy a decir algo que no es, ¿eh, Lupita? Usted perdóneme, pero es un ejemplo. Señor, quítame lo enojona. Y diario se avienta sus 5 rosarios para que se le quite lo enojona. Pero ¿qué cree, Lupita? Si ese fuera el caso, pues usted analícese a ver por qué me enojo tanto. A lo mejor traigo alta el azúcar, a lo mejor traigo alta la presión, a lo mejor traigo muchas presiones. Y entonces cuando nosotros analizamos eso, ya le decimos al Señor, mira, Señor, voy a trabajar en esto, que me sube el azúcar, la presión, lo que sea, y el Señor empieza a transformarnos, porque es Dios y hombre y Dios. Y así es como actúa el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, y así actuó en Pablo también. Él puso de su parte. Maggie, otra más, Maggie, por favor, para ir a otras 2 lecturas. Esta manifestación del Espíritu puede entenderse en 2 sentidos. Uno como genitivo subjetivo. El Espíritu manifiesta a Cristo a través de los carismas que queda iluminado el rostro de Cristo. El Espíritu da testimonio de Cristo, testificando también Dios con señales y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo, repartidos según su voluntad. Por eso el último discernimiento de los carismas es la medida en que manifiesten el señorío de Jesús. Nadie puede decir, Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. ¿Vale? Nosotros que confesamos que Jesús es el Señor, es porque Dios ya nos ha encontrado y nos ha dado la fuerza del Espíritu con sus dones. Y acuérdense que los dones del Espíritu Santo también tienen que crecer en nuestra vida, porque somos seres inacabados. Imagínense que ustedes le dan una pistola a un niño de 4 años. Por eso tenemos que crecer también con los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos creciendo? Pues siendo humildes, siendo sencillos, haciendo caridad, ayudando a los demás. Porque imagínense una persona soberbia, engreída, vanidosa y que pueda hacer un milagro. No, pues olvídense. Ya valió. Entonces, Ahora dijo eso el padre Arturo en su homilía, que cuando pedimos un milagro, que ni lo esperemos, porque si no estamos bien con Dios, ni cómo pedirlo. así es, así es. Gracias, Norma. Pues ahí está, sale, acuérdense, para que el Espíritu Santo, con este comentario que nos da Norma, para que el Espíritu Santo obre en nosotros, tenemos que estar en gracia de Dios. Y entonces tu vida y mi vida van siendo transformadas. Lupita, ¿puede buscar Lucas 24, 44 al 49, por favor? Maestro, Mándese. entonces por eso el Espíritu Santo no actúa igual en todos. No, pues tienes que estar en gracia. O sea, sí es el mismo, pero no actúa Así en es. Pues, todos de la misma manera. haz de cuenta que lo tenemos, pero nosotros le tenemos una barrera. El pecado es como una barrera para que Dios obre en nuestra vida. Aunque Dios nos sigue amando, aunque vea pecado, Él nos sigue amando. Pero ese pecado le impide que Dios dé un paso a nuestra vida. Y porque acuérdense que ese es el libre albedrío, o con Dios o sin Dios. Si yo le pido el Espíritu Santo para alguien, ¿se lo da? Sí, tú O sea, si pides no lo,
Pero si no vive conforme a la iglesia, ¿de todas maneras se le da? Pues tú pídele al Señor con fe, tú desde tu fe pídele al Señor y vas a ver que un día vas a ver las maravillas de Dios en tu oración, pero no te canses, hazte como Santa Mónica bendita, ¿sale? La mamá de San Agustín que estuvo insistiendo. ¿Cuántos años insistió? Creo que 34, 35 años pidiéndole a Dios por su hijo. Ay, Dios. No te estoy diciendo que tú vas a pasar las mismas, Maggie, pero para que tengas paciencia, ¿sale? Acuérdense, Sí, las sí, cosas no son de un día para otro, pero empecemos. sí. Y ya, y ahí en mis oraciones le voy a pedir por esa necesidad que Maggie quiere. Sí, Escúchanos, Señor. Y la de todas, ya saben que por todas pido. Adelante, Lupita, Lucas 24, 44 al 49. ¿Y quién quiere leer Marcos 16, 15 al 20? Yo, profe. Está bien, Norma. 16, 15 al 20 de Marcos. Y si Lupita ya tiene Lucas Ya, 24, adelante. dice, palabra de Dios. Te Jesús da alabamos. sus últimas instrucciones. Jesús les dijo, todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos respecto a mí. Entonces les abrió la mente para que lograran entender las escrituras y les dijo, esto estaba escrito. Los sufrimientos de Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día y la predicación que ha de hacerse en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándoles a que se conviertan y sean perdonados en sus pecados. Y ustedes son testigos de todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. ¿Se fijan? Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, empiezan a pasar cosas misteriosas en nuestra vida. Y yo creo que a ustedes también les ha pasado. Que alguien te dice, oye, que si me ayudas a pedir por esto, sí. Y a lo mejor luego al año, a los años, te encuentras esa persona y te dice, gracias. Gracias por haber pedido por ese milagro, mira, se me concedió. Pero uno entiende que no somos nosotros, es la fuerza de Dios. Es la fuerza del Espíritu que mora en nosotros. Y que nosotros, como buenos discípulos del Señor, pues hacemos lo que nos corresponde y ya. Pero sabemos que la gloria es de Dios, sabemos que el Señor es el que hace todo. Nosotros solo somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer, como dijo nuestro Señor a sus apóstoles. Ustedes digan, solo soy un siervo inútil que hago lo que tengo que hacer. Nos da las instrucciones el Señor y vamos ahorita a ver a Norma y en su lectura y vamos a ver cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en la vida de los que creen en Jesús. Adelante, Norma, cuando quieras, por favor. ¿Cómo dijo que era? ¿Solo soy un ciego inútil que qué? Solo soy un siervo inútil que hago lo que tengo que hacer. Es una cita bíblica. Tú, esta Norma, Norma. pero luego te paso la cita bíblica, ¿sale? Está bien. Ok. Es que Marcos 16, del 15 al 20. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba
con ellos y confirmaban el mensaje con los milagros que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por ejemplo, fíjense, la cita esa es del siervo inútil, es Lucas 17, del 7 al 10. ¿Sale? Esa es la cita bíblica, el Evangelio de Lucas Gracias. 17, del 7 al 10. Pues estábamos en Lucas y nomás le dice así, Santa María, dame puntería, y apareció. Bueno, algo muy importante, acuérdense, ¿cuáles son las serpientes que podemos agarrar en nuestras manos? ¿Cuáles son los venenos que podemos tomar? Así, siendo en una realidad, hay mucha gente ponzoñosa en tu vida que puede decir cosas feas de ti. Pues esos son los venenos, pues ignóralo, no pasa nada. Mi mamá me enseñó que si me decían Catano, yo ya sabía cómo me llamo. Porque yo de chiquito, cuando tendría 6, 7 años, había un señor que vendía escobas y tenía las orejotas así grandotas como Memo. Y le decían Topollillo. Y los niños pues ya ven que son carrillas, y yo le dije un día a mi mamá, ya no me quiero llamar Memo. ¿Por qué, hijo? Porque me dicen Topollillo los de la escuela, y me dijo mi mamá, a ver, mijo, si a usted le dicen Catán, usted sabe que se llama José Guillermo Covarrubias Ponce, no les haga caso. Pues ahí está, ¿sale? A veces los venenos que otra gente nos da, pues no nos los tomemos y ya. No levantemos la copa y bebámosla. ¿Y cómo podemos curar a los otros, nosotros hoy en el siglo XXI? Llevémoslos al confesionario, llevémoslos a estudiar la Sagrada Escritura, llevémoslos a la oración. A veces nosotros como papás queremos que nuestros hijos sean como nosotros, que nos aventamos los 15 misterios diarios. No, pues cálmate, ya con que recen un Padre Nuestro y una Ave María y se encomienden a Dios en el día, ya vamos de ganancia. Tarde que temprano el Señor, la semilla está sembrada y va a dar frutos en ellos. A veces nosotros somos los venenos, ¿no, maestro? Así es, pues nosotros queremos que hagan lo que les decimos, ¿verdad? Mm. ¿Se acuerdan un programa? Un programa de Héctor Suárez, en paz descanse, que decía, y lo haces porque soy tu madre. Y así le decía a uno de los hijos. No, pues. Doña Zoila. ¿Doña quién? Doña Zoila. Doña Zoila. Ahí está, ¿sale? Acuérdense, Héctor Suárez reflejaba la idiosincrasia de los mexicanos. Y por eso nos reíamos de nosotros, nos reíamos porque nos estábamos burlando de nosotros mismos muchas veces. Bueno, ya vimos estas dos citas para que vean que el Señor nos regala el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerle el bien a los demás. Vamos a ir otra vez con Maggie. Aquí a la pantalla, Maggie, ¿nos sigues ayudando, Maggie, por favor? El Espíritu glorifica a Cristo, pero también puede tratarse de un genitivo objetivo. El Espíritu se manifiesta él mismo a través de los carismas, manifestando la gloria de Cristo. El Espíritu se manifiesta a sí mismo. Los carismas están en continuidad con Pentecostés. ¿Me esperas tantito, Maggie? Sí. Por ejemplo, acuérdense, ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿Se acuerdan en el Catecismo de Ripalda? ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Es eso que nos dice aquí el Padre, el monje. Ahorita se me fue el nombre. Algo me está pasando que se me están yendo los nombres, pero es eso, ¿sale? Acuérdate, Jesús nos manda el Espíritu, pero el Espíritu tiene su propia fuerza, su propio quehacer. Acuérdate, el Padre es el creador. Por ejemplo, yo en las mañanas rezo gloria al Padre creador, y ya doblo la cabeza.
Otra vez levanto mi cabeza. Gloria al Hijo Redentor. Levanto mi cabeza. Gloria al Espíritu Santificador. Y ya no levanto mi cabeza, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fijan? Cada uno tiene un quehacer en tu vida y en mi vida. Por eso dice esto tú, Maggie. Adelante. No me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por mí, por mi medio, para conseguir la obediencia de los gentiles, de palabra y de obra, en virtud de señales y prodigios, en virtud del Espíritu Santo de Dios. Uno de los carismas reseñado en la lista de Primera de Corintios es el de curaciones. Si bien con cierta sobriedad, hemos visto ya abundantes referencias a este carisma en las cartas de San Pablo. En nuestra estricta definición de milagros, entran solo las curaciones realizadas a favor de los enfermos, en la medida en que construyen a acreditar a los apóstoles que los realizan y llevar a la fe tanto a los beneficiarios del milagro como a los testigos. Puede parecer que el libro de los Hechos está lleno de acciones milagrosas, que hoy día ya no suceden. Algunos han tratado de explicar esta diferencia diciendo que la acción de Dios al principio de la Iglesia necesitó este tipo de actuaciones extraordinarias, que hoy día ya no serían necesarias. Habría valido solo para los principios de la evangelización. Nosotros sabemos que no. Lo que pasa es que ya no hay fe como las primeras comunidades cristianas. Acuérdense que los voy a echar a los leones. Écheme a los leones, no importa. Que te vamos a crucificar, no importa, crucifícame, todo por tu amor, Señor Jesús. Esa es la diferencia, sale que nos falta fe. Y en la medida que tu fe va creciendo, ¿a quién le pedimos la fe? Pues a Jesús. Los apóstoles mismos en el capítulo 17, versículos del 1 al 5, le gritan a Jesús, creo Jesús, pero aumenta mi pobre fe. Y la fe todos los días debe de crecer. Y entonces tú y yo vamos a ver esas maravillas, cada una de nosotras, vamos a ver esas maravillas de Dios en nuestra vida. Adelante, Profe, mande, Norma. como hoy en la primera lectura que fue de hoy, a lo que yo entendí fue que Dios le pidió a Abraham que matara a su A su hijo. único, sí, A ¿verdad? Isaac. Sí, a Isaac, sí. Ajá. Pero Dios miró la fe y la buena voluntad que tenía Abraham, y vio que sí lo iba a hacer, ¿verdad? Así es. Y Dios le perdonó su buena fe y no permitió que sucediera eso, y fue cuando mostró al cordero enredado, ¿verdad? Así es. Dos cosas aquí, Norma. Ajá. La primera es que se cumple lo que luego el Señor va a enseñar a Moisés a 400 años después de que pasó este acontecimiento, no matarás. Porque acuérdense que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y otra cosa vemos ahí, la fe de Abraham. Y yo también se los explicaba por qué a Abraham se le hizo fácil sacrificar a su hijo, porque venía de una cultura y también ahí en Canaán, donde ellos empezaron a vivir, la gente sacrificaba a sus hijos a los dioses. Por eso dijo, pues ahorita. Ok, porque lo escuché Como y que nos no, da no podía ñáñaras, ¿verdad? creer. Sí. Sí, nos da miedo y decimos, ay, canijo, yo con mi hijo no, pero por eso, ¿qué nos dijo el domingo el Señor, Norma, y todas en el Evangelio? El que ame a su padre, a su madre, a su hijo, Más que a mí, no es digno de mí. no es digno de mí. ¿Sale? Ahí vemos cumplido esto que Jesús pide en Abraham. Y eso ya fue 2000 años después de Abraham. Mande, Carmen. Yo digo, pero ¿cómo tener esa fe tan grande de que Dios se dé cuenta, cómo haga de cuenta que a mí me dijera que haga eso?
Ay, Dios mío, yo no sé si como me da hasta susto así nada más de pensarlo. Pues acuérdense, dice San Agustín, a creer se aprende creyendo. El Señor le pidió entonces eso a Abraham, porque acuérdense que Abraham fue creciendo en la fe. Primero le dijo, te daré una tierra donde mana leche y miel. Y luego ya tuvo al hijo, al hijo al de la esclava, Ismael. Y ya luego le dio al hijo, a Isaac, y luego le fue dando prosperidad y le fue aumentando su fe, tanto era la fe de Abraham que dijo, ahorita el Señor me lo regresa, como si nada más Maestro, con un curita ahí puesto y ya, mande Maggie. pero usted nos explicó que le pidió sacrificar a su hijo porque en ese entonces Así es, se usaba sacrificio de a matarlos, manos, así es, pero nos puede pedir también un sacrificio diferente, no sea matarlo, pero Puede ser que cuando sí, se te yo creo muere que un sí, hijo, mira. también pudiera decir, Estábamos bueno, te lo entrego hablando porque tú me de lo las quitaste, costumbres antiguas, incluso antes de la venida de ya Jesús, se fue mi primo. donde se acostumbraban, como dice el maestro Memo, los Fui sacrificios yo, humanos. Rodas. Incluso aquí en México, acuérdense que en las culturas indígenas de los mayas y de todas las tribus que andaban aquí en México, también se ofrecían sacrificios humanos. ¿A quién se los ofrecían? A sus dioses. Y en los tiempos de Abraham, pues también hubo dioses, hasta que Abraham creyó. Así lo entendí, maestro. así es, así es. Y referente a lo que decían, como hoy que nos puede pedir el Señor, imagínense que nada más tienes un hijo, ¿sale? Nada más tienes un hijo y te dice, mamá, me voy a ir al seminario. Y tú y tu esposo diciendo, cuando tengamos nuestros nietecitos, vamos a tener 8 nietecitos y tómala, puede ser también un sacrificio. Ese sería un sacrificio, ¿verdad? Así es. Bien. Carmen, volviste a levantar la mano, Carmen. Oh, sí, nada más le iba a decir, entonces, Abraham ya sabía que Dios, porque tenía fe, tanta fe en Dios, que sabía que aunque él iba a ofrecerlo por eso a los que le dijo: "Oh, ustedes espérenme aquí, que ahorita vamos a regresar". No sabía cuándo iba a regresar con su hijo, pero sabía que Dios se lo iba a regresar de alguna manera. Él tenía Así, la fe de que algo haría Dios y no lo dejaría que lo matara, o se lo regresaría en algún momento. así es, porque Abraham ya llevaba ese proceso. Otro de los procesos grandes de Abraham fue que se destruyó Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Las ciudades pecadoras y acuérdense que no sé si vimos esa lectura que llegan 3 personajes, sí la vimos en estos días Sí, fue pasados. una de las del Evangelio de esta semana, donde Pues, llegan 3 personajes. ¿verdad? Y que le dice, Ajá. para el otro año va a tener Sara tu hijo. Y se Ujú. ríe. Y iban a destruir Sodoma y Gomorra. Para que vean cómo fue creciendo la fe, así va creciendo nuestra fe. Pero a veces a nosotros nos da miedo, el Señor nos dice, Memo, renuncia a tu pecado. Ay, no, y luego ya, ¿qué voy a hacer? No, ¿sabes qué? Pues renuncia. Y luego ya el Señor te va a decir, ahora Memo, sé mejor persona. Ay, no, así me siento a gusto. No, pues sé mejor persona. Y así va creciendo tu fe, cuando vamos teniendo esa confianza en Dios. Vamos a ir ahora a una lectura a Romanos 15, 17 al 21. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo lo leo. Muy bien, Carmen. Romanos 15 del 17 al 21. ¿Sale? Sí, Por ya favor. lo tengo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. De Romanos 15, del 17 al 21. Por eso, en las cosas de Dios tengo el orgullo que se puede tener en Cristo Jesús, pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho, valiéndose de mí para que los paganos reciban la fe. Mis palabras y mis obras con cantidad de milagros y prodigios, y el poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta el
panegírico, por todas partes he esparcido la buena nueva de Cristo. Pero he tenido cuidado y, y de esto me ahorro de no predicar, me honro, no sé, en esto me honro de no predicar en lugares de, ay Dios mío, ya me equivoqué, en lugares donde ya se conocía a Cristo y de no edificar sobre fundamentos ajenos. Me guié por las Escrituras. Lo verán aquellos a quienes no había sido anunciado. Lo conocerán los que nada habían oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, gracias. Se fijan cómo Pablo le da siempre el honor a Jesús. El honor, el honor, el honor. Y vamos a ver que todo este libro de Hechos de los Apóstoles tiene muchos milagros, ¿sale? Vamos nos faltan exactamente 5 diapositivas, Maggie, para cerrar la clase. ¿Sale? ¿Nos ayudas, Maggie? Sí, los sumarios de curaciones. Los sumarios son textos breves de carácter genérico. Se trata de resúmenes redaccionales en cambio. Los relatos son narraciones de curaciones concretas de una persona bien definida. En ocasiones se nos da su nombre, como es el caso de Eneas o de Tabita. En otras ocasiones el beneficiario permanece anónimo, pero se trata de alguien bien concreto, como sucede en el caso del paralítico de la Puerta Hermosa. Capítulo 3 Vea- de Hechos de los Apóstoles. ¿Sale? Todo esto viene en Hechos de los Apóstoles. Perdón, Maggie. Está bien. Veamos una lista de los sumarios para mejor apreciar su naturaleza. Los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Espíritus impuros salían y varios cojos quedaron sanos por parte de Felipe. Dios confirmaba el anuncio de su gracia con las señales milagrosas y prodigios. Pablo y Bernabé contaban las señales milagrosas que Dios por sus manos entre los paganos. Todos los enfermos de la isla de Malta acudieron a Pablo y fueron sanados. Igual que Jesús, sale ficha 5,499. Y no te duermas, Pedro, tráeme un cafecito. Y Jesús atendiéndolos y atendiéndolos. Nosotros vemos así como que eso pasó hace 2000 años. Sí puede seguir pasando hoy si tenemos esa fe en el Señor. Si yo y tú tratamos de imitar a Jesús, si tú y yo tratamos de hacer el bien, evitar el mal. Y vamos a ver grandes milagros en nuestra familia y en las familias de los demás. Porque es palabra de Dios, es palabra viva, no es algo que ya pasó, es algo que sigue pasando. Pero como nos falta fe, como ya ahora somos, según nosotros, muy estudiados y muy leídos y muy escribidos, pues ya, ay no, es que el científico dijo esto, no, es un milagro de Dios. Los milagros siguen existiendo. Hay personas que le dicen, mañana el doctor dice, mañana ya no amanece, vayan, y una vez váyanse a la funeraria y vayan preparando la misa y pasan 2 años, 3 años, 17 años, como el caso del Memo, ¿no? Del 2006 ahora, ¿cuántos años son? 16 años, 17 años, ¿sale? ¿Se fijan? Si mi güero hubiera comprado el cajón, pues ahí lo trajéramos, en ese me dormiría, yo creo. ¿Sale? Entonces, ¿por Como qué? Drácula. Entonces, ¿por qué? Porque no les creímos. Yo no les creí porque yo ya estudiaba la Sagrada Escritura, tenía 6 años estudiando la Sagrada Escritura. Y todavía cuando me dicen que está bien malo de esto, sí, mi carne lo siente, pero yo sé que la última palabra la tiene el Señor y espero que sea el 25 de junio. Adelante, por favor, Maggie. Hay que destacar 2 resúmenes, no relatos, adicionales que específicamente asignan milagros
a algún elemento material. La sombra de Pedro como fuerza curativa. Pañuelos y delantales tocados por Pablo tenían un efecto curativo. Estos sumarios genéricos pueden hacer creer que eran miles de enfermos que se curaban, pero no debemos olvidar el género literario de estos resúmenes. Son un modo de aludir al hecho indudable de que hubo milagros que acompañaron la predicación apostólica y tuvieron una gran importancia como signo. Pero no podemos deducir de ellos que Pablo o Pedro o Bernabé vaciaran las salas de los hospitales indiscrim- indiscriminadamente. El milagro tiene carácter de signo y como signo es algo necesariamente infrecuente. Por El ejemplo, efecto, cuando Jesús sanó a los ciegos, en Mateo nos dice que eran dos, en Marcos y en Lucas nos dicen que era uno. Pues Jesús no curó a todos los ciegos, pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que a veces nosotros no nomás estamos ciegos de la vista, estamos ciegos porque no vemos más allá de nuestra propia nariz. ¿Sale? Y Jesús viene con su palabra a curarnos, a saber que no me voy a quedar en este mundo, a saber que yo no fui criado por Dios para meterle zancadillas a los demás, sino facilitarle la vida. Y cuando tú y yo somos curados de la vista de esta manera espiritualmente por el Señor, pues empezamos a desvelarnos. Fíjese, son las 11:15 y todavía no oigo a ninguna de ustedes roncar. ¿Sale? que apagamos el micrófono. ¿Por qué? Porque estamos interesados, porque queremos conocer más del Señor Jesús. Adelante, Maggie, por favor. El efecto predominante de la gracia de Dios en las personas enfermas no es el de la curación milagrosa, que siempre conserva el carácter de signo extraordinario, sino el de fortalecer al enfermo y darle ánimos y ayudarle espiritualmente. Es indudable que esta ayuda espiritual puede tener efectos psicosomáticos que favorezcan el proceso de curación, pero no cabría hablar de curaciones milagrosas en sentido estricto. Porque a veces nos podemos preguntar, oye, ¿por qué cuando el Padrecito va y le pone los santos óleos al enfermo no se salva, no se sana y se muere? Pues porque ya era su tiempo, sale así tan fácil. Y de Imagínate, veras, maestro, mande, ¿por qué no hicieron sanaciones indiscriminadamente? porque, ¿Por qué si tenían ese poder no lo hicieron? ¿Por qué solo algunas personas? porque nada más son signos para creer en Jesús. Acuérdate, la fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. De ahí partimos, ¿sale, Maggie? Ujú. Por ejemplo, nosotros somos benditos en este siglo XXI y en este siglo XX que yo vengo del 66 para acá. Si yo hubiera nacido en 1917, yo ya estuviera muerto a los 10 años, yo me hubiera muerto porque no había insulina. Para que vean, ahí uno descubre el milagro de Dios. ¿Por qué? Pues porque el Señor así lo quiso, porque el Señor me tenía destinado algo más bonito, que era dar clases por internet. Ándele, ¿se fijan? Sí. Y esos son los signos, Maggie, que estos signos que vemos en la Sagrada Escritura nos deben de llevar a confiar en Jesús, nos deben de llevar a creer en el amor del Padre, nos deben de llevar a saber que la fuerza del Espíritu Santo sigue actuando hoy en nosotros y en cada persona que cree en el Señor Jesús. Sí. Maggie, Los relatos de curaciones. De suyo en Hechos encontramos solo 7 relatos de curaciones milagrosas llamadas portentos o señales. 4 son atribuidas a Pablo y 3 a Pedro. Curación del tullido por Pedro y Juan. Curación de paralítico Eneas por Pedro. Resucitación de Tabita por Pedro. Curación de un tullido por Pablo en Listra.
expulsión de un espíritu adivino por Pablo, resucitación de Eutiques por Pablo, curación del padre de Publio por Pablo. Se fijan 7. 7 que veíamos que era en la Biblia. Tú, Maggie, ¿te acuerdas en el libro del Apocalipsis? 7 es plenitud. Plenitud. Por eso nomás 7. Adelante, Maggie, por favor. Como pobres, aunque enriquecemos a muchos. Esta riqueza de dones carismáticos que acompañaba a la predicación de la palabra está de alguna manera ligada a la escasez de medios económicos y recursos humanos. El ministro del Evangelio es capaz de enriquecer a los demás en la medida en que él no tiene su confianza puesta en los medios y recursos humanos. Como decía Pedro al paralítico de la puerta hermosa: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo, eso te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, ponte a andar. Pablo se ha dado cuenta de esa extraña paradoja. Los apóstoles aparecen como pobres, pero enriquecen a muchos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseen. Adelante, Maggie, por favor. Tiene que avesarse a las privaciones y tener cada día menos necesidades. He aprendido a contenerme con lo que tengo, sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En el propio despojamiento hay una dinámica que enriquece a los demás. Se ve bien claro cuando nos despojamos de algo para compartirlo con los necesitados. Pero aquí ve San Pablo que se realiza un principio más general. Nuestra muerte produce vida. Es la dinámica pascual de Jesucristo, que por ustedes se hizo pobre para que se enriqueciera con sus pobrezas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no se les olvide. Y todo es todo. En la medida que lo vamos conociendo, que lo vamos amando, que lo vamos sirviendo. O como les compartí hace ratito, en la medida que dejamos que el cuerpo de Cristo nos asimile, que la sangre de Cristo nos transforme. ¿En qué nos va a transformar? En otros Cristos, en personas cristificadas, en personas que amen y que ayuden a los demás. San Agustín fue uno de los que participó de esta opinión, pero más tarde en su vida fue testigo de algunas curaciones inexplicables, y por eso en el libro de sus retractaciones se retracta de esa opinión y afirma que ese tipo de milagros siguen ocurriendo en la iglesia de hoy y de todos los tiempos cada vez que asume una actitud evangelizadora y no se limita a ser un dispensario de servicios religiosos. La tesis que defendemos es que los milagros ni fueron tantos en la época de los Hechos, ni son tan pocos hoy en día. No se puede hablar de dos dispensaciones distintas de la gracia, de resignarnos a estar en una época en que el Espíritu de Dios actúa de manera menos eficaz. Esta actitud solo lleva a la pasividad y a la resignación, y últimamente a la incredulidad en el poder del Espíritu Santo. Vemos las dos partes de nuestra tesis. En primer lugar, defendemos que los milagros en la época de los Hechos no fueron tantos como puede parecer en una primera lectura del libro. Por ello es importante distinguir dentro del libro dos tipos de textos diferentes, los relatos y los sumarios, que ya lo vimos, cuáles son relatos, cuáles son sumarios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos transforme, ¿sale? Que la fuerza del Señor Jesús, con su bendita palabra, nos ayude. Lo primero que podemos hacer tú y yo para hacer milagros con los demás es descubrir la necesidad del otro y ayudarlos con lo que tenemos.
No tener amor al dinero, no tener tanto amor a las cosas materiales. Todo eso nos impide hacer milagros para los demás. Un milagro puede ser para una persona que imagínate una persona con un montón de sed y tú digas, te disparo un refresco. Le estás haciendo un milagro. ¿Sale? Y a lo mejor si tú le dices, el Señor Jesús te lo mandó, pues tu vida va a ser diferente. Y entonces, y entonces cada día, animémonos a hacer esos milagros, esos pequeños milagros para ver los grandes milagros. Antes de pedirle su opinión de nuestro cierre de clase, y ya lo he platicado mucho, pero ahí va. Había un taumaturgo era una persona que hacía milagros en la iglesia y llega un hombre poderoso del pueblo y le dice, oye, hazme un milagro. Y ya el cuate le dice, pues acaba de nacer tu hijo, eso es un gran milagro. No, yo quiero un verdadero milagro. Ay, cuate. Pues, ¿que no hubo buena lluvia? ¿Que no tuviste una buena cosecha? Sí, pero yo quiero ver un gran milagro. Y en eso ve que un conejo está muerto, tirado a la vera del camino, y voltea y le dice, mira, resucita a ese conejo. Y el taumaturgo le dice, no. Y el cuate se va así triste y enojado, y el ayudante del taumaturgo lo había visto hacer muchas cosas de esa calidad. Y cuando ya se va a lo lejos, el taumaturgo, el que hace los milagros, agarra al conejo y lo agarra de las orejas y ¡pum! Se va corriendo el conejo. Y le dice, ¿y por qué no lo hiciste cuando él estaba? Dice, mientras los seres humanos no descubran los pequeños milagros que Dios les hace, no van a ver los grandes milagros que Dios les puede hacer en sus vidas. Así que tú ve el milagro de que está tu esposa contigo o tu esposo contigo, ve el milagro de que tus hijos, gracias a Dios, ahí andan trabajando, andan luchando, andan estudiando, ya están casados según los hijos que tengamos. Agradecele a Dios los que ya tenemos nietos. Esos son milagros. Y si vemos esos pequeños milagros, vas a ver que cuando ocupes un gran milagro, el Señor Jesús te va a dar ese gran milagro. Y el gran milagro es que tú y yo nos convirtamos y queramos ser santos. Ese es el gran milagro en la vida de un ser humano, de parte de Jesús y de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es con lo que yo me quedo hoy de la fuerza del Espíritu Santo en la vida de San Pablo. Lupita, ¿con qué se queda usted esta noche, Lupita Arreguín? Yo creo que, como dice usted, hay muchos milagros que lo vemos como si fueran, que tienen que pasar. Ay, amanecí, tengo vida, amanecí completa, tengo ojos, brazos, piernas. Yo creo que para mí eso es un milagro. ¿Por qué? Porque ya estoy grande, porque estoy enferma y para mí es un milagro y le pregunto a Dios, ay Señor, ¿qué tengo que hacer? Y creo que hoy en la noche y mañana en la mañana le voy a decir, Señor, quiero agradarte, quiero hacer milagros. Ayúdame y ilumíname. Creo que quiero hacer eso. Gracias, maestro. Pero tengo una pregunta. Mande usted. ¿Qué quiere decir avesarse? Avesarse es habituarse, acostumbrarse. Gracias. Gracias. Norma, ¿con qué te quedas, Norma Bañuelos? Pues también con lo mismo que podemos ver en muy poco las creaciones y la grandeza de nuestro creador, y que también podemos hacerles o cambiarles a otras personas sus vidas, y esos son los pequeños milagros que quizás ni nosotros no lo podamos notar, y quizás para ellos sí lo noten y no lo sepan expresar, pero sí sucede de que a veces uno le cambia con simplemente un comentario o una llamada,
a las personas les cambia el humor y es un pequeño milagro que debe ser agradecido. Muchas gracias, Norma. Carmelita Ramos. Salud, salud. Salud. Gracias, gracias. Carmelita Ramos, ¿con qué te quedas, Carmelita? Estás en silencio, Carmelita, ¿eh? Perdón, sí es cierto. Yo me quedo con todo lo que nos enseñó hoy San Pablo con respecto al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo obra en todos nosotros, y que yo en mi persona recibo a diario miles de cosas de Dios, y pues a lo mejor una les doy las gracias a Diosito porque lo tengo, y otros me siento merecedora, como que pues yo lo merezco porque yo lo he trabajado, yo hice muchas cosas, y ya lo tengo, que así de fácil, y no doy gracias, pero tengo que ser humilde y dar siempre las gracias hasta por lo más mínimo que Dios me dé. Con eso me quedo. Gracias, Carmelita. Sara, ¿con qué te quedas, Sara? Si puedes darnos tu opinión, porque Sara estaba haciendo un trabajo. Me dijo que no podía participar en las lecturas, pero estuvo escuchándonos. Carmen Ceja, ¿con qué te quedas, Carmen? Hola, buenas noches. Sí, yo me quedo con tratar como cuando dijo del niño que él quería hacer milagros todos los días, en ayudar a que no sea solamente una vez, sino que yo haga milagros por ayudar a... Gracias, Carmen. Ay, perdón, Ay, no oí. Se le movió se le puso en silencio el micrófono a Carmen. Perdón, es que mi niña está llorando y le puse para que no se escuchara. No te- Pero no, es que aún no se duerme la niña chiquita y vino, mami, que me quiere. No, yo lo que le digo que como el niño que quiero hacer milagros todos los días, como dices, y por nosotros podemos hacer milagros, en la forma que podemos hacer es ayudando a los demás, ver quién lo necesita y tratar de hacer algo por ellos. Y pues yo le pido a Dios que siempre que me haga un corazón como él, como usted nos dice, Sagrado Corazón de Jesús, hazme un corazón como el tuyo, que quiero ser humilde, quiero no ver tanto los defectos de los demás o fijar en los demás algo, juzgar. Quiero que Dios me quite eso, que quiero ser diferente, quiero ser como él, humilde. Gracias, Carmen. Maggie, ¿con qué te quedas, Maggie? Yo me quedo con que hay que pedir siempre el aumento de nuestra fe y como dice la oración, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. Gracias, Maggie. Gracias a usted. Dale, Señor, el descanso eterno, Y luzca Que para nos ellos la eterna la luz. luz, que descansen en paz, Así sí, sea. que por la gran misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz, Así así sea. sea. y que el Señor nos bendiga, guarde, haga brillar su rostro sobre nosotros, nos dé un corazón como el de su Hijo Jesús, nos dé la fuerza del Espíritu Santo, y que María Santísima siempre nos cubra con su bendito manto. Amén. 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 Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas gracias. noches, Buenas maestro. noches a Muchas todas. gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós a Hasta todas. luego. Bye. Sueñen con los angelitos panzones todos. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Carmelita Ramos. Gracias, Buenas Carmen. noches. Sí, Gracias. buenas noches, mi Memo. Buenas Buenas noches. noches. Que Gracias. descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.